Buenos días chicos y chicas de grado noveno, espero se encuentren muy Buenos bien. días. El día de hoy vamos a darle inicio a nuestra segunda clase del segundo periodo. Vamos a iniciar con la fecha de hoy, que es 30 de abril del 2020, meta número uno, y nuestro tema, que son los géneros literarios. Y vamos a ver el género narrativo. ¿Listo? ¿Gente le puede apagar su audio, por favor? Género narrativo. ¿Listo? Listo. Dice que el género narrativo se caracteriza por contar una historia real o fantástica donde el autor plasma al lector un pensamiento o ideal propio de una época. Época con tilde en la E. ¿Listo? Entonces hasta ahí estamos resumiendo pues lo que usted ha visto en todo su proceso. Cuando hablamos del género narrativo o épico, que también se conoce así, tenemos que tener en cuenta estas características. Estas características son importantes, chicos y chicas. Las características son así. La primera, que tiene que haber un tema. ¿Listo? Ese tema puede ser verdad o imaginativo. La otra característica que tiene es el uso de un contexto. Porque es importante el contexto. Recordemos que el contexto es un lugar, y por ende ese lugar lo trascienden las personas y le podemos llamar sociedad. Ya cuando tengo esas dos cosas claves, el tema y el contexto, yo empiezo a jugar con algo como autor. Empiezo a jugar como los personajes, las palabras, y de acuerdo a esos personajes y palabras, yo voy a utilizar también un tiempo y un espacio. ¿Listo? Aquí es importante que usted identifique en la obra quién es el personaje principal y los secundarios. ¿Listo? Porque son los que se les añaden la personalidad, los pensamientos, los ideales, las características propias frente a lo que ese Profe, se le autor, escucha entrecortado. frente a lo que usted está hablando. No se preocupen que este video yo lo estoy haciendo y lo voy a subir. No se preocupen, y yo lo subo ahorita para que lo retomen. ¿Listo? Las palabras son el sinónimo que el autor quiere darle a entender a usted como lector frente al tema y el contexto que está haciendo. Por eso las palabras en ocasiones no son reconocidas o se vuelven palabras tabú. Tabú con tilde en la U. ¿Por qué son palabras tabú? Porque son palabras que van trascendiendo en el contexto de acuerdo a donde esté. Es por eso que el año pasado, cuando usted leyó Satanás, usted evidenció pues que hay palabras un poco groseras o un poco fuera de contexto, y por ende pues lo que hacen es empezar a que usted empiece a jugar con esos sinónimos y las reconozca y las identifique. Cuando ya hablamos del tiempo y el espacio, hablamos de que el tiempo se divide en las obras en minutos, horas, segundos, años, días, meses, estaciones del año y por finalidad siglos. ¿Listo? Y el espacio es donde se recurre a la historia. El espacio, ténganlo siempre presente, que es el lugar donde se va a desarrollar esta obra. Ejemplo, una casa, un parque, una iglesia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esas 5 características usted las identifica. Cuando usted empieza a leer una obra, usted empieza a mirar de qué está hablando,
cuáles son los lugares que son más repetitivos, cuáles son los personajes que empiezan a encarnar estas personalidades del tema. Hay palabras que son muy repetitivas, muy claves, muy contundentes, y por ende la historia siempre se maneja en un tiempo y espacio determinado. Ya cuando usted identifica esto, usted ya se supone que es un lector y tiene la capacidad de poder entender, de poder participar y poder comprender lo siguiente, que es lo que está en este ladito. ¿Listo? Está en este ladito de acá. Iniciamos con lo que usted siempre va a tener claro, y es el tema del cuento, mito, fábula, leyenda, obra, ensayo. Siempre el título es el que va a acompañar el tema. ¿Listo? Título igual al tema. Porque es importante que el título siempre equivalga al tema, porque es de carácter obligatorio que se cumpla esta regla. ¿Listo? Ya cuando usted conoce que existe eso, iniciamos con el proceso que tiene todo texto: un inicio, un desarrollo y un final. Cada uno tiene unas características para que pueda ser partícipe del proceso de escritura. El inicio siempre inicia con había una vez, érase una vez, a las 8 de la mañana en un pueblo, ejemplo, ¿listo? El desarrollo viene en párrafos. Esos párrafos vienen estructurados de acuerdo al proceso y la historia que me están nombrando los personajes, el tiempo y el espacio. Esto se vuelve una cadena porque aquí es donde se desarrolla el problema, nos cuentan la historia, nos la van desenvolviendo poco a poco, para luego llegar al final o a la posible conclusión. Recordemos que siempre se les he dicho que la conclusión no siempre es positiva y en algunos casos llega a ser negativa. Revolviendo a decirles todo lo que estoy diciéndoles, es teniendo en cuenta lo siguiente: tú cuando lees un texto cualquiera, tú lo que tienes que identificar es que se tenga presente el tema, el inicio, el desarrollo y el final, que cumpla con las características mínimas, que es mostrarte cuál es el problema, cuáles son esos sucesos que suceden entre los personajes y cuál es la finalidad de un tiempo y espacio y uso de palabras dentro de una obra. Hasta ahí usted lo domina, lo maneja y lo conoce, porque pues usted ya está en un proceso literario que usted ya ha pasado por todo esto. Usted ya cuando lee identifica estas características, pero usted no lo dice así. Usted dice, esto pasó en tal momento, esto pasó en tal momento. Eso es un tipo de literatura más ameno. Con base en eso, el género narrativo solamente tiene estos 4 momentos. Los 4 momentos que maneja el género narrativo son el cuento, el mito, la leyenda y la fábula. Son los 4 tipos de ejemplos del texto narrativo, para que lo tengamos claro. El cuento habla de la historia de algún personaje, involucrando un inicio, un desarrollo y un final, y ocupa un espacio. Si no hay espacio, no se puede decir que cuente con este requerimiento o haga parte de este legado. Cuando hablamos del mito, el mito tiene 2 características: está el cosmogónico y está el cosmológico. El cosmogónico nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, y el cosmológico sobre el origen del mundo. Cuando yo hablo del cosmogónico, hablo de la naturaleza, ejemplo, como el Yurupari o el Popol Vuh, que le está diciendo a usted cómo fue la creación del maíz para dar vida. Y ejemplo, en el cosmológico hablamos de la belleza, de los dioses, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Cuando hablamos también del cosmogónico, también tenemos en cuenta la Pachamama, porque pues también hace evidencia pues a ese. ¿Listo? O la Madre Monte, que también dicen que pues es un mito. Hasta ahí vamos bien. La leyenda es un relato histórico con fantasía. No es 100% real, y lo que pasa es más imaginativo. Por eso el Moán, la Patasola, la Llorona, la leyenda del Dorado, etcétera, etcétera, lo que cuentan es una historia para generar que reconocer que algo pasó en un momento determinado, y por ende pues se conocen como leyendas, porque pues no son verdad. Y la fábula es básica porque lo que hace es explicarte de una manera más corta, más breve y más significativa, por medio de los animales, que casi siempre se hace, una enseñanza sobre el mundo que te rodea. Entonces hasta ahí es evidente que usted tiene que tener claro
que todos estos 4 ejemplos lo que hacen es hablarte el tipo de sociedad que te crea el hombre y cómo ha ido desarrollándose unos cambios, y los autores lo que hacen es plasmarlo de una manera totalmente diferente. ¿Cómo la plasma? Utilizando inicio, desarrollo y final, involucrándole personajes, involucrándole tiempo y espacio y contando un tema. Recuerden que siempre es lo que se ha hablado con base en la literatura. En este momento ustedes no están leyendo un libro porque ustedes están haciendo un proceso de texto expositivo. ¿Qué busca el texto expositivo? Que usted extraiga esta información en el tipo de tesis que usted está desarrollando, y es donde voy a entrar a aclararles. Esta característica usted la tiene que tener al momento de extraer la información de su tesis, pero usted tiene que empezar a involucrar qué es lo importante de ese tema de tesis. No es contarme y copiar y pegar todo lo que dice el autor, sino extraer lo más importante de cada momento de su tesis. Ejemplo, yo les ponía el ejemplo la vez pasada, el ejemplo de que usted tiene que estar leyendo más o menos 4 ensayos o 4 temas, o 4 temas frente a su trabajo de tesis. Porque es importante que usted lo reconozca. Porque si usted no reconoce qué tipo de tesis está haciendo, se le va el micrófono. se le va a complicar. Se le va a complicar no solamente a su grupo, sino solamente a usted. Por favor, la persona que tiene el micrófono. Por favor, micrófonos abajo. ¿De quién es? Yo que apague todos los Plazas. micrófonos. Listo. Atención acá. Cuando yo hablo de la tesis, les estoy diciendo, tienes que leer 4 textos. Cuando yo leo esos 4 textos, yo tengo que extraer lo más importante. Lo más importante, lo más importante, lo más importante. ¿Listo? Iniciamos aquí. La semana pasada fue solamente acá. La otra semana de arriba me tienen que entregar hasta acá. ¿Listo? Entonces vamos en un proceso. Cada 2 semanas tienen que hacerme ese proceso. Cuando ya evidenciamos que esto quedó bien, porque yo di con el postulado importante de lo que el autor me está hablando y me sirve para mi tesis, o sea, para mi pregunta, problema, voy bien. Pero si empiezo a especular y a hablar de cosas que no tienen sentido, no estoy haciendo bien mi proceso de interpretación del texto. Tengan cuidado porque hay personas que no me están haciendo bien el trabajo. Copian y pegan y medio escriben. No, eso no es. Es que parafrasees la información, pero también la apoyes. Ejemplo, yo inicio acá, como les decía, mi párrafo introductorio. Ejemplo, el amor. Entonces yo cuento, el amor es una sensación que trasciende en todos los seres humanos y tiene unas características. Pero según el autor, con ejemplo, lo voy a hacer con otro color para que se acuerde. Hago una pausa y retomo después mi párrafo. Yo tengo que retomar porque si yo no retomo quiere decir que yo me robé toda la información. Entonces tenganlo presente que si yo no retomo la información no me va a quedar bien citado, chicos y chicas. ¿Listo? Entonces con base en eso voy a crear unas conferencias con cada grupo. Yo les voy a ir indicando para ir cuadrando pues lo que tiene que ver con su proyecto de tesis. ¿Listo? Entonces voy a hacer una pequeña pausa para hablar sobre esto. Más o menos cuánto tiempo va. Creo que ya casi se va a acabar el tiempo. Entonces quiero escuchar a uno que me cuente más o menos qué entendió del tema, por favor. Un hito nomás. Un hito nomás que me cuente. El que... Sí, entonces le dije, entonces yo tengo que ir con alguien si yo no soy la... Plazas, cuéntame. Sí, los del órgano es porque el señor y usted lo hace. Alguno que me cuente rápido que le quedó como el tema, porfa, para poder hacer el cierre.
Bueno, entonces me tocó. Martín López, cuéntame. Señor profe, Alguno que me cuente que le quedó del tema rápido, como o sea, que me cuente rápido que entendió el tema, porque ya se va a acabar. Que tiene muchos temas principales. Que tiene muchos temas principales. ¿Qué más? Otra aclaración, otro que aporte. hay que identificar el tiempo y el espacio y personajes principales. Ok, muy bien. Pregunta para alguno del grupo el que quiera responder. Cuando usted está leyendo lo de la tesis, ¿está evidenciando cuál es ese planteamiento que le está planteando el autor o ustedes están haciendo caso omiso, copia y pega y ni siquiera está estructurando bien lo que quiere hablar el autor de ese artículo? No, profe, porque uno tiene que leer y de eso lo mismo que leyó, tiene Ujú. que sacar su propia información. Ok, O sea, no puede decir lo mismo que en el texto. ¿Me hago entender? sí, muy bien. Bueno, chiquillos, les voy a contar algo grave y algo bonito que de pronto usted se va a poner contento. Y es lo siguiente. Nosotros estábamos manejando nuestro horario lunes y jueves en un horario de 8 de la mañana a 10, luego de 10 y media a 12 y media y luego de 1 a 3. ¿Listo hasta ahí? Entonces, pasó y va a suceder un cambio. Ese cambio es así, escúchelo muy bien. Iniciamos desde el lunes con español de 8 de la mañana a 10. De 10 y media a 12 y media va biología y de 1 a 3 va química. ¿Por qué se quitó el espacio de plan lector o de tesis? Porque la profesora Marilyn necesita entrar a cubrir sus tiempos de videoconferencias en el horario asignado. Y la profeni también necesitaba, entonces por ende se hizo el cambio así. Desde la rectoría pues entonces espero se pueda trabajar de una mejor manera y pues que todas sus clases estén pues de la misma manera. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces, ¿qué va a pasar con la tesis? Los días miércoles vamos a ir cuadrando con los profes y la profe Marilyn cuál va a ser el espacio para yo hacer videoconferencias sobre la tesis. Y solamente el miércoles vamos a hablar de lo que es tesis. No podemos hablar de otra cosa sino la tesis. Ya sea que yo los llame por WhatsApp, ya sea que creemos un Zoom para ir cuadrando una videoconferencia así o pues de acuerdo al medio. ¿Listo? Chicos, ustedes deben de hacer la actividad que está ahí pertinente con base en características que usted domina y conoce frente pues a su tiempo que ha estudiado o que sabe. Entonces pues cualquier cosita, yo estoy en el interno, ya tomé una fotico de estos apuntes que se hicieron para subirlos a sus plataformas y este video también va a ser enviado también por plataforma y por WhatsApp. ¿Listo? Entonces no Profe, sé, una pregunta. dime. ¿Tiene que ser necesariamente cuentos? Pues sí, porque son cuentos básicos. Ojo, ahí dice solo escribir el nombre de los cuentos. Nomás solamente me va a escribir 10 cuentos que usted haya leído o que recuerde, ¿listo? Solamente es el Pero nombre. no podría ser fábulas, mitos. Bueno, está bien, les doy la posibilidad. Pero entonces usted me pone cuál es, ¿listo? Porque ya se va a acabar el tiempo. La leyenda de Dani. ¿Listo? Bueno. Una pregunta. Dime rápido. ¿Toca subir esta evidencia del resumen que tomamos a la plataforma, no? Sí, toda la actividad tiene que subirse como evidencia. Toda la actividad. Ay, ¿Listo? huevo. ¿Listo? Profe, usted no sube la foto de eso que escribió ahí. Sí, ya en la el subo, ya la tablero. subo. Dame 2 minutos y ya la subo, ¿listo? Ok. Me despido, Ay, chiquitos no, y chiquillas. Chao, Dios Ya, los pues, bendiga no, porque ya se nos ok. acabó el tiempo.